Bendiciones hermanos y hermanas, una vez más le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, lo bendecimos en esta tarde de lunes feriado, que cada uno pueda estar en casa y disfrutar con su familia, estar descansando y por qué no también escuchando la palabra del Señor. Hoy quiero compartir una palabra breve, una enseñanza, un tiempito, de una palabra que el Señor me venía hablando hace ya unos varios días y bueno, estaba buscando el momento para poder compartir esta palabra. Antes que nada quiero empezar en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 1. Esta palabra más que nada está abocado a lo que está sucediendo a nivel iglesia, ¿sí? Mire lo que dice capítulo 4 de Primera de Juan, el verso 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta palabra el Señor me hablaba y me hacía entender que es el tiempo de este cumplimiento. Lamentablemente hay muchos profetas que se están levantando en este tiempo y muchos de ellos son falsos. Nosotros creemos en la profecía, sabemos que Dios ha dado dones a los hombres y ha dado llamamiento y confiamos que el Espíritu Santo sigue usando hombres en el nivel profético. Pero esta palabra es una de las palabras que el Señor Jesús había dejado, que en el último tiempo muchos falsos profetas se iban a levantar, y en este momento que quizás estamos más restringidos por causa de lo que es la pandemia, como no hay reunión congregacional, quizás antes cada hermano tiene su congregación y escucha a su pastor y es diferente la manera que se mueve, pero ahora al estar pendiente de la red social hay muchos hermanos que escuchan otros predicadores, otros pastores y otros hombres de Dios. Entonces eso también, aunque no es malo, pero sí se hace peligroso cuando no hay un discernimiento de lo que es la verdadera doctrina. Entonces yo más que nada hoy voy a hacer el foco solamente en los que profetizan o se están levantando como profetas en este tiempo como voz de Dios. Hoy en la parte de Centroamérica, por el lado allí de República Dominicana, Puerto Rico y esos lados, se están levantando muchos profetas, pero en cantidad, ¿vio? Yo diría que esta es la otra pandemia, ¿vio? La pandemia de los falsos profetas, y cada uno tiene su estilo, su mover y su manera de conducirse en el don que teóricamente han recibido de Dios, ¿vio? Pero aunque hay muchos que ejecutan la verdad y lo hacen con un espíritu de sinceridad porque el Señor le ha dado ese llamado, pero hay otros que usan este medio para enriquecerse y también para engañar a otros y sacar provecho de lo que supuestamente Dios le ha concedido como don. Entonces quiero que podamos ver de una manera o de otra diferentes tipos de profetas que hay en este tiempo, ¿sí? Con todo esto que está sucediendo yo me hago una pregunta, ¿no? Que usted puede pensar y reflexionar también. Pregúntese usted y piense un momento: ¿dónde están hoy aquellos que decían que el 2020 era el año de la prosperidad, que el 2020 era el año de la sanidad, que el 2020 era el año de tus puertas abiertas, que el 2020 era el año del incremento, era el año del crescimiento, que era el año de que Dios iba a llevar a un nuevo nivel de gloria, que era el año que Dios iba a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida? ¿Dónde están esos hombres que han profetizado estas cosas para este año? Si usted se da cuenta, parece que a esos profetas se lo tragó la tierra, ¿no?
no hablan, ¿no? Dejaron de hablar, no se escucha la voz de ellos, ¿no? Porque son personas que solo hablan cosas buenas, que tienen que ver con el materialismo, pero no son hombres dirigidos por Dios para hablar la verdad. Entonces, a través de sus falsas profecías engañan al pueblo de Dios, y esta pandemia lo que ha hecho es manifestar y dejar en evidencia a muchos de aquellos que se proclaman como hombres de Dios, apóstoles y profetas del Señor, que hoy están desaparecidos en medio de esta pandemia. Parece que, no sé si el Señor se los arrebató o qué pasó, pero ninguno de ellos está profetizando hoy. Porque esto, si algo ha dejado claro, que estas personas son falsas y no hacen la voluntad del Señor. Entonces hice una pequeña enseñanza con respecto a los profetas y quiero explicar un poquito de cada uno, 7 clases de profetas, 7 tipos de profetas que deberíamos nosotros evitar oír, ¿sí? Porque si algo está padeciendo la iglesia en todo este tiempo, desde el año aproximadamente, los años del año 90 en adelante para aquí, que ahí se levantó todo el ministerio apostólico y profético, viene la restauración apostólica y se habla de la paternidad espiritual y todas esas cuestiones. También viene un movimiento de guerra espiritual, escuelas proféticas, escuelas apostólicas y un montón de cosas que son antibíblicas. Lo que ha hecho todas estas enseñanzas y estas doctrinas, lo que han hecho y han generado en la iglesia es un desvío de la verdad. Entonces, la iglesia ha caído en una decadencia y en una apostasía. Ahora, ¿por qué es importante saber a quién yo oigo cuando me enseñan la palabra? Porque es importante entender que tiene una fuerte injerencia a la persona que yo oiga la palabra del Señor. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de no oír a ningún predicador, porque bien dijo el Señor Jesús dijo: mirá bien, pues cómo oís, porque todo lo que oís se te añadirá, ¿sí? Y el libro de Timoteo también dice que la apostasía o el desvío de la verdad o el retroceso de la verdad viene por causa de oír, ¿sí?, a espíritus engañadores. Ahora, esos espíritus engañadores, ¿cómo se los oye? ¿Usted ve un demonio sentado que le está enseñando? No, usted ve un pastor, un profeta, un apóstol, y al oírlo, lo que usted va oyendo se va añadiendo a su sistema de creencia. Entonces, si esa persona que enseña está errada en la verdad o está engañada, entonces como está engañada, opera en un espíritu de engaño, a usted también lo que va a hacer corromperle el espíritu sano que usted tiene. Por eso, si usted recién comienza las cosas del Señor, tiene que procurar que solamente escuchar al que es su pastor, porque todavía no está apto en el discernimiento espiritual para poder entender las cosas que se dicen, ¿no? Porque estos falsos profetas tienen muchos artilugios y artimañas que dejan a la gente boquiabierta, y a través de esos métodos que son humanos y muchas veces espirituales de las tinieblas, lo que generan una tal confusión que la gente no sabe que aquellas cosas que le están enseñando son engañosas. Entonces, hermanos, yo quiero dar 7 tipos de hombres, de profetas, ¿sí?, o de pastores también, que enseñan de una manera que aparentemente a los ojos naturales, uno que si no tiene una profundidad en el conocimiento de la verdad, puede aceptarlo como que es de Dios lo que está viendo o lo que está oyendo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros crecer en el discernimiento espiritual, saber probar. Por eso dice la palabra acá en el verso 1, dice: amados, dice, no creáis a todo espíritu, dice, sino, dice, probad los espíritus,
si son de Dios, porque muchos, Dios no dice pocos, dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el propósito de estos falsos profetas, muchos a conciencia y otros no, porque otros han caído en esa red de engaño, entonces como fueron engañados, ellos también engañan sin saber lo que lo están haciendo, porque creen que están en la verdad, y distorsionan la verdad y hacen caer en una red de engaño a todo aquel que lo oye. Entonces yo voy a dar 7 tipos de personas, de profetas que la Biblia nos muestra que nosotros debemos de tener cuidado. Vamos a empezar con el primero, que nosotros le diríamos los falsos ungidos, ¿sí? Mire el libro de Mateo, capítulo 24, y en el versículo 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, dice, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Acá tiene que prestar atención a esta palabra, porque acá muestra la característica de estos tipos de profetas, que son los ungidos de Dios, ¿no? Dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera, dice, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la característica de estos falsos profetas? Que ellos tienen señales y prodigios, que ellos pueden hacer milagros, pueden operar en milagros, en sanidades, en cosas, manifestaciones espirituales. Usted va a ver que hay algunos que hacen grandes sanidades y hacen campañas con respecto a la sanidad. Y entonces, por el hecho de ver esos milagros, fuera de lo normal, lo natural, lo sobrenatural, como ellos le dicen, la gente dice, este es de Dios, porque si no fuera de Dios, ese paralítico no se hubiera levantado, ¿vio? Mira, hermano, hay brujos que sanan a los enfermos, ¿vio? Hay brujos que sanan a los enfermos. ¿Sí? Usted no conoce de esos que van al curandero, al palero, a los umbandas, a los macumberos, a todos lados van, ¿vio? Y con un trabajo de brujería le sacan el mal que tiene. Hay muchos falsos profetas que son ocultistas, ¿vio? Y que manejan otros espíritus, que no es precisamente el Espíritu Santo. Quiero que miren lo que dice el libro de Deuteronomio. Otra característica más que tiene este tipo de profetas, ¿sí? Estos serían los ungidos, los falsos ungidos, yo le digo, ¿no? Mire Deuteronomio capítulo 13. Esto sería bueno que usted lea y escudriñe la palabra para que pueda entender, ¿vio? Porque hoy es muy fácil de ser engañado. Todo aquel que no oye la palabra, teniendo la palabra en sus manos para poder ver a cabalidad si lo que le están enseñando es verdad, puede ser engañado, ¿vio? Mire lo que dice capítulo 13, verso 1, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová de vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí? Acá vuelve a decir lo mismo que dice en Mateo 24, ¿vio? Dice que anuncian a través de una señal y un prodigio. Dice, si se cumpliere, ¿sí? Porque hay personas que dicen que uno es un falso profeta porque no se cumplió lo que dijo.
Ese es otro tipo de profeta, ¿vio? Ese es el profeta mentiroso. Pero estos falsos ungidos que tienen manifestaciones espirituales, entre comillas, y hacen prodigios y señales, y que la gente dice, wow, sí, es del Señor, ¿vio? Entonces, acá en la palabra de Deuteronomio dice, si se cumpliere lo que él dijo, lo que él anunció, pero esa persona tiene una tal manifestación espiritual que lo que él está proclamando que va a suceder, sucede. Dice, pero después dice, vamos en pos de otros dioses, haciéndonos desviar del camino de la verdad. Entonces dice, no prestes el oído a tal profeta. Porque mire, en estos falsos ungidos, o los falsos profetas ungidos, las manifestaciones y las señales, es como la carnada para aquel que es el espectador, ¿no? Imagínense, uno levanta un paralítico, sale un enfermo y hay manifestaciones espirituales, ¿no? Pero el mensaje que viene detrás después es un mensaje que está distorsionado y no tiene nada que ver con la verdad. O sea, nos apartan nuestro corazón de la verdad, del Señor. Son mensajes muy rimbombantes que siempre te hablan de llevarte a otro nivel, a la prosperidad, al crecimiento, al incremento, al ensanchamiento, al rompimiento y un montón de cosas, el avivamiento, que son palabras que hoy se usan mucho, ¿sí? Hoy hay muchos profetas que dicen, bueno, viene un avivamiento, el avivamiento de Pentecostés, y ponen su lema, Pentecostés, nuevo Pentecostés, nuevo Pentecostés. Quieren la manifestación que hubo en el tiempo de Pedro, ¿vio? Dice, no, porque el Señor prometió que en los últimos tiempos va a venir un avivamiento y el derramamiento del Espíritu. Mire, esa palabra que dijo el profeta Joel en el capítulo 2 se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Desde ese día en adelante, el derramamiento del Espíritu Santo sigue vigente, ¿yo? Usted no puede provoquemos un avivamiento, ¿yo? Y usted no puede provocar a Dios que haga algo, ¿yo? Porque estos falsos profetas lo que hacen, le dan orden al Espíritu Santo para que él actúe, ¿yo? Entonces ahí podemos ver, imagínense que usted le dé una orden al Espíritu Santo para que él haga lo que usted le manda, ¿yo? ¿Sí? Ahí podemos ver la distorsión de la verdad, ¿vio? Entonces cuando uno ve manifestaciones y hay todo un movimiento, ¿vio? Que toca la sensibilidad de la gente, las emociones y los sentidos, entonces todo lo que te digan después de haber visto una cosa de esa, una manifestación de sanidad o algún milagro, uno lo termina aceptando como una verdad, ¿sí? Aparte también se usa mucho la música, las alabanzas y todas estas cuestiones la usan también para generar todo un ambiente que la gente quede como sedada, ¿vio? Y no pueda discernir en el espíritu si lo que le están dando como alimento es la verdad. Por eso usted mire una cosa que es muy notoria en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue maestro, ¿vio? Y también fue profeta. También tuvo su manera de predicar, que él nunca hizo énfasis tan fuerte en lo que es los milagros y la manifestación. Él sanaba cuando el Señor le permitía y liberaba cuando el Señor le permitía. Pero él siempre fue, usted ve la manifestación más fuerte del Señor fue en la enseñanza de la palabra. Porque cuando hay un fuerte arraigamiento a la palabra del Señor, es más difícil que nos engañen a nosotros, ¿vio? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos y a quién oímos, ¿vio? Mire lo que dice Mateo capítulo 7, en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, ahí habla de una apariencia, ¿vio? ¿Sí? Habla de que ellos tendrán una apariencia, como dice el libro de Timoteo, dice que en los últimos tiempos dice que habrá hombres vanagloriosos, altivos, desobedientes, soberbios, y dice amadores de sí mismos, dice que van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ellos. Y acá dice lo mismo, ¿no? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de oveja, o sea, la apariencia espiritual, parece una persona espiritual, parece una persona que es del Señor, dice, pero por dentro son lobos rapaces, dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá lo que habla la palabra del Señor, que nosotros debemos prestar atención, ¿sí?, a los frutos del predicador, ¿vio? No guiarnos nosotros por las manifestaciones espirituales que supuestamente ellos pueden provocar, ¿vio? ¿Sí? Porque hay gente o profetas que hacen muchas señales y, mire, y la manifestación espiritual que se genera en el ambiente hace que la gente solamente ponga su foco en eso, ¿vio?, y no en la palabra. Hay lugares que solamente es manifestación del Espíritu Santo, supuestamente, ¿vio?, y no se predica, ¿vio? Hay otras iglesias que solamente es alabanza y adoración, y tampoco se predica la palabra, ¿sí? Nosotros estábamos en una iglesia que a veces se cantaba 50 minutos, una hora y media, y se predicaba 20 minutos, ¿vio? Entonces la gente comienza a quedarse raquítica espiritualmente, porque no tiene alimento, no tiene palabra, ¿vio? Entonces cuando viene uno que es un engañador, es difícil de discernir que es un espíritu de engaño que opera en esa persona, porque uno no tiene alimento sólido para poder ser ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Después hay otro tipo de predicadores también, o de profetas, que es el que dice el libro de Ezequiel, que acá lo pone como una característica también como un pastor, ¿sí? Ezequiel capítulo 34, yo llamo al profeta o al pastor que se apacienta a sí mismo, ¿no? Mire, capítulo 34, verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y hoy vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Sí? Ellos tienen una característica, que se apacientan a sí mismos. Lo único que buscan de la gente es el bien que puedan recibir. Entonces, si una característica tiene estos profetas y estos pastores que son de esta manera, es que tienen un espíritu narcisista, ¿vio? Están centrados en su ego, en su vanagloria, y mayormente lo que ellos predican siempre hablan de sus logros, ¿vio?, de sus cosas, lo que ellos lograron, lo que ellos hicieron, dónde fueron, dónde viajaron, cuánta propiedad tiene, si tiene algo, si no tiene algo. Siempre están hablando de sí mismos, ¿vio? Entonces se apacientan a sí mismos ellos, buscan seguidores, buscan gente que lo esté adulando, pero no predican al Señor ni su palabra. Entonces de esto nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿vio? En una iglesia que yo estaba antes, que era una iglesia grande, masiva, ¿vio?, de mucha gente, había predicadores que venían de visita y eran de esa manera, ¿vio? Ni abrían la escritura, ¿vio?, para predicar. Empezaban a contar sus cosas, ¿vio?, sus anécdotas, hasta chistes, ¿vio? Todo cosas que no edifican, pero uno, como estaba acostumbrado a oír a gente de esa forma, parecía normal y parecía que también era del Señor, ¿vio? Entonces podamos darnos cuenta que a veces no todos los profetas, no todos los predicadores traen un verdadero pan, ¿sí? Entonces lo que traen
es una enseñanza, un artilugio de cosas, de ideas, de conceptos humanos que lo único que hacen es entretener a la gente, pero no alimentarlos espiritualmente. Entonces, de estos profetas hay que tener cuidado también, porque ellos quizás no tienen muchas manifestaciones espirituales, pero sí lo que hacen, causan un entretenimiento, ¿vio? Ahí hay varios predicadores que son conocidos por el internet también, que tienen una elocuencia, ¿cómo le puedo decir? Un léxico y una oratoria muy atractiva, ¿vio? ¿Sí? Hay algunos que son como cuentan historias, un montón de cosas, ¿vio? Hay un montón de ideas y vanidades que su mente están acostumbrados a enseñar de esa manera, pero no predican la verdad, ¿vio? No predican al Cristo, no predican la palabra. Entonces lo que hacen es dar un discurso, como cualquier otro, pero sin predicar el Evangelio, ¿vio? Entonces tenemos que prestar atención a los pastores o profetas que uno escucha en este tiempo, porque yo considero que profeta no es solamente aquel que profetiza algo, sino también aquel que habla de parte del Señor la palabra del Señor. Después hay otro tipo también de falsos profetas, que son el profeta, yo le llamo el profeta que es el profeta filósofo, ¿vio? Este mezcla, tiene una mezcolanza de la verdad, de la palabra del Señor, usa la Biblia, pero mete un montón de filosofía, de humanismo, metafísica y hasta psicología mezclado con la Biblia, ¿vio? Entonces, eso es lo que genera que la gente tenga un alimento. Es como que ustedes sirvan un plato de comida pero con una pizca de veneno, ¿vio? Quizá no lo va a matar enseguida, pero poco a poquito lo va destruyendo, ¿vio? Poco a poquito le va quitando los sentidos espirituales. Mire lo que dice el libro de Segunda de Timoteo. Pues yo digo, ¿dónde están ahora los que profetizaban abundancia? ¿Dónde están los que profetizaban sanidad, milagros? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos predicadores ahora? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están escondidos? Porque ahora están escondidos, esa gente está escondida. ¿Dónde están los que profetizaban que el 2020 iba a ser el año de la renovación, la restitución, que Dios te va a devolver lo que el diablo te robó, que viene prosperidad, que viene riqueza, que viene manifestación de lo alto, que viene el nuevo avivamiento? ¿Dónde está esa gente? Si tenemos un montón de muertos, un montón de gente endeudada, un montón de gente empobrecida, un montón de gente sin trabajo, un montón de gente en crisis, ¿dónde están esos profetas ahora? Desaparecieron de la faz de la tierra, hermano. Entonces eso muestra, y nos da a nosotros una pauta de entender que todo eso son una bola de mentirosos, ¿vio? Que aparentemente parece que andan con sus buenos trajes, las iglesias que están resplandeciendo por fuera, pero que de Dios realmente están vacíos, ¿vio? Que no hay nada. No hay nada de real ni de cierto en lo que ellos enseñan, ¿vio? Mira lo que dice 2 Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, estos son los posteros tiempos, ¿sí? Dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo se apostata de la fe? ¿Qué es apostatar? Que aquellas cosas que yo sostenía en mi verdad, en mi vida como una verdad, yo las sostenía como un ancla, ¿sí? Y para mí era un parámetro de vida, voy a empezar a negarlo, ¿vio? Esa es la apostasía, ¿vio? Bueno, pero antes era así, bueno, ahora ya no, es como que Dios cambió, ¿vio? Como que Dios se modernizó ahora, ¿vio? Dios se actualizó, ¿vio? Estamos 2020, entonces el Señor se habrá actualizado, ¿vio? El Señor debe tener celular, ¿vio? Debe tener tablet, ¿vio? ¿Sí? Ahora el Señor se actualizó, entonces nosotros también nos tenemos que actualizar. Mira, hermano, la palabra de Dios es una y no hay otra. Por eso dijo el apóstol Pablo, si viniere yo, un ángel del cielo, y predica otro evangelio del que nos fue anunciado, de este que está escrito aquí, dice, el tal sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio. Y el evangelio es para que nosotros podamos tener una conciencia de arrepentimiento, reconozcamos que somos personas que fallamos delante de la presencia del Señor y que necesitamos su misericordia cada día. Y este evangelio nos ayuda a nosotros a preparar nuestro corazón y a ordenar nuestra vida para poder entrar en el reino de los cielos.
Después todo evangelio que se predique, por más espiritual que parezca, porque mire, también están estos predicadores los que causan una sensación, ¿vio? De que afectan las emociones. El libro de Judas, miramos el libro de Judas, a ellos los destaca como los sensuales, ¿vio? No sexuales, los sensuales, ¿vio? Que son los que no tienen el espíritu. Mira lo que dice, el verso 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, si lo que ellos hacen a través de sus enseñanzas y sus profecías es desvirtuar la verdad y que la gente tenga un comezón de oír algo distinto. Mire, si algo pasa hoy, que la gente cristiana busca lo nuevo, ¿yo? Quiere algo nuevo, ¿no? Yo quiero escuchar algo nuevo de parte de Dios. Entonces empieza a escuchar estos predicadores que tienen cosas nuevas, que son sus inventos de su mente, ¿sí? Son sus vanidades, predican sus propios decretos y declaraciones y confesiones, hablan de sus propias revelaciones espirituales, que a veces son cosas inmundas que los mismos demonios le dan para que ellos tengan y ellos mismos creen a esas cosas, pero engañan a muchos hermanos a través de esa manera. Por eso dice el Espíritu, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Esas son enseñanzas diabólicas que por espíritu de engaño vienen a los hombres que tienen un corazón corrompido, que no aman la verdad. Porque mire, si usted quiere predicar la verdad, se va a ganar muchos enemigos. Si quiere predicar la verdad, usted no será un pastor millonario ni exaltado por la iglesia, ¿no? Al contrario, el apóstol Pablo decía, amando más soy amado menos. Y como le he dicho la verdad, me hice enemigo de ustedes, ¿no? Porque mire, llevar la verdad y llevar la predicación del evangelio real genera que la gente termine aborreciendo a aquel que es pastor o profeta, ¿no? Todos aquellos que no aman al Señor desean que solamente le digan cosas buenas, ¿no? Que solamente le profeticen y le hablen palabras que los exalte su ego, su corazón, su manera de ser. Entonces podemos ver, hermanos, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, mire lo que dice acá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá está el cumplimiento de esta palabra, porque vendrán tiempo, este es el tiempo, pues cuando no sufrirán o no querrán escuchar la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, el deseo de oír, ¿vio? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o su forma de pensar y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Entonces, hermanos, por eso nosotros, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, en el verso 3. Esto es lo que el apóstol Pablo le deja escrito a Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esto es lo que está sucediendo hoy. Hay muchos falsos profetas que se levantan. Miren, no todos los falsos profetas predican prosperidad, no todos, porque eso es fácil de identificarlo, ¿sí? Entonces, usted debe entender y debe comprender que es un tiempo que nosotros debemos crecer en el discernimiento espiritual. Si usted oye a algún predicador, trate siempre de tener su Biblia a mano, de leer la palabra, porque mira, a veces suena muy espiritual y suena muy convincente las cosas que se dicen, Entonces, es atractivo el mensaje, a veces se hace como todo un movimiento alrededor del que está predicando, Allá están tocando la batería, toca, y se escucha la música, y la gente se levanta, se para, aplaude, grita, y empieza, algunos que gritan desaforadamente, y empiezan a tirar palabras de acá para allá. Entonces dice, esos son ministros de fuego, Malo que son allá de parte de Centroamérica, de ahí República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, sus lugares de allí, tienen una forma de predicar que es distinta a la nuestra. Entonces, como que todo, si el pastor o el profeta es, como me dijo un profeta un día, un profeta chaqueño, que era agua de tanque, dice, que tranquilo, a veces algunos piensan que no tienen Espíritu Santo, No, está muerto ese pastor, no tienen espíritu, ¿no? ¿Por qué no? Porque están acostumbrados que tienen que estar los gritos, saltando, brincando, avivando, Mire, si no te aviva la palabra, que es la verdad, no te va a avivar otra cosa, Ahora, si es necesario, si usted necesita que lo estén haciendo saltar, brincar, gritar y correr alrededor, yo he visto pastores, profetas gritando, y saltando y corriendo entre medio de la gente por una revelación supuestamente que Dios le da para dar a alguien, Si uno necesita de eso es porque eso está alterando las emociones y los sentidos naturales, pero no el Espíritu Santo. Usted nunca va a ver en la palabra a Pedro corriendo como un loco, entre medio de la gente, avivando y haciendo que la gente esté alborotada. El único de repente que hubo fue el Espíritu Santo y esa gente estaba sentada orando. Porque mire, todo lo que el Señor hace a través del Espíritu Santo, siempre va a haber un orden. El Espíritu Santo no es desordenado. Todo aquello que genera una convulsión dentro de la congregación y un desorden, ¿sí? No es el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, usted tiene que entender que a veces las manifestaciones que se ven, que parecen espirituales, no es el Espíritu del Señor. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el Señor pretende que nosotros seamos personas sabias y prudentes y entendidas en estas cosas. Hay otros que, si el predicador no grita, no es muy efusivo, no tiene a Dios. Entonces Jesús era un cero a la izquierda. Una sola vez dice la palabra que Jesús dice, en el último gran día de la fiesta, dice, Jesús puesto en pie, alzó la voz y dijo. Eso dice en el libro de Juan capítulo 7, verso 37. Es la única vez que la palabra revela que el Señor se puso en pie y alzó la voz, dijo. ¿Sí? ¿Por qué destacar eso, que Él alzó la voz? Se ve que Jesús era un gritón y no tenía el espíritu, entonces porque no gritaba, porque no se volvía loco, y transpiraba, y estaba como una toalla ahí que le seca. Y la revelación, y viene la revelación de acá. A veces en todas esas manifestaciones hay espíritus de engaño que hablan al predicador y al profeta para que diga cosas, Ahora, en medio de todo ese revolú que arman, ¿sí? Porque ellos usan esa palabra ahí en Puerto Rico, ¿qué discernimiento usted puede aplicar en ese momento, en medio de todo ese alboroto? Es imposible, hermano, porque tiene todas las emociones alteradas. ¿Cómo usted puede chequear en la palabra que lo que están diciendo? Porque mira, hay predicadores que predican así. Agarran una palabra y después todo es un discurso, de alboroto, de grito, de salir para acá, correr, saltar y hacer transpirar a la gente, aplaudir, gritar, la batería toca más fuerte, la guitarra y la música y pum, levantan el sonido. Mientras el predicador va levantando la voz, los músicos van levantando el ruido de los instrumentos, Y todo eso genera un ambiente, y un clima
pero la palabra, la semilla de la verdad, no es plantada en el corazón. Queda todo en el aire eso, ¿yo? Es un montón de emoción, de sentimientos, y muchas de esas personas, así como entran a la iglesia, así se van. Entonces, en esas cosas nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿yo? No siempre que haya un movimiento espiritual quiere decir que es el Señor que lo provoca, ¿yo? Después de los que son genuinos y hacen las cosas de la manera que Dios lo manda, pero mire, siempre que es el Espíritu Santo obrando para hacer una manifestación, o cuando se le va a hablar a alguien una palabra, Dios lo hace en un orden, ¿vio? Siempre hay orden. Yo no hablo de una estructura religiosa, ¿vio? No. Dios a veces en medio de una predicación puede decirle al predicador, al que es profeta, llamarlo a fulano y decirle tal palabra. Y es todo, ¿vio? Y no hace falta que la gente brinque, que salte, ni que haya un montón de ruido para que el profeta diga algo, ¿vio? Yo he escuchado profetas decir, pídame que profetice, dígame que profetice, ¿vio? ¿Dónde vieron esas cosas? En la palabra eso no existe, ¿vio? No son cosas que no existen, ¿vio? Yo vi profetas saltar, colocarse en el piso, correr de un lado para otro, ¿vio? Decir, fuego, fuego, fuego. No sé tanto fuego, ¿qué tanto fuego quieren? La verdad, esas cosas dejan el Evangelio mal parado, ¿sí? Y la verdad que no coincide en ningún lado, por más que uno quiera agarrar esa manera que estos profetas tienen de cómo encajarlo en la palabra, de cómo es esto. Y no es así. Si no encaja en la palabra es porque no es de Dios, ¿vio? Aunque parezca que es de Dios, ¿vio? Entonces, estos son esos profetas que son filósofos, ¿vio? Que mezclan un montón de cosas y generan un ambiente de emoción y sentimentalismo. Entonces la gente no presta atención a lo que es la palabra del Señor en realidad, ¿sí? Porque todo lo que se diga a los gritos, ¿vio? No tiene ningún sentido, ¿vio? ¿Por qué no enseñan tranquilamente que la gente se siente y escuche sin hacer ningún alboroto? ¿Sabe por qué es más difícil de mentir, ¿vio? Y es más fácil uno de ser, ¿cómo le puedo decir?, descubierto, de ser analizado, ¿vio? Entonces, algunos no lo hacen y usan otros métodos para que pasar desapercibido. Después está el profeta mentiroso, ¿vio? Que eso es lo que dice en el libro de Jeremías, ¿vio? Mira el libro de Jeremías. Hay una palabra que dice en el capítulo 6, que a mí me llamó la atención, capítulo 6, verso 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, dice, ¿no? Y miren lo que dice Jeremías 23, verso 16. Pues usted tiene que, siempre que escuche a alguien, lea la palabra, ¿no? Lea la palabra. Porque 23, verso 16. La única manera que usted no va a ser engañado es que usted lea la palabra. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dice, alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Vio? Acá muestra algo la palabra esta, ¿vio? Que un profeta puede profetizar de algo que está en su propio corazón, no porque Dios le haya mandado, ¿vio? Y mire lo que dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, viendo gente que está en pecado y en contra de la voluntad de Dios, dice, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sí? Mire el verso, vamos a leer partes para no leerlo todo. Dice el verso 25, yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a sus compañeros, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Ahí podemos ver
que los profetas que mienten, porque estos sí ya son profetas mentirosos, ¿no? Que directamente y agrede, lo hacen ya con una mala intención de profetizar algo, ¿no? Yo he conocido hasta de profetas que van a una congregación invitado y buscan en el Facebook gente de esa iglesia y sacan información de ahí, direcciones, el color de la casa, si tienen familiares, quién son los familiares, con quién viven, y eso le profetizan a la gente. No es porque tengan un don de ciencia o don de profecía, ¿yo? Se manejan de esa manera, ¿yo? Después hay otros que hacen pavadas, ¿yo? Que convierten el agua en vino y esas cosas, ¿yo? Esos son todos trucos, artilugios, ¿yo? Hay otros que hacen descender polvillo del cielo, ¿yo? De oro, ¿yo? Todas esas cosas. Mire, si usted ve esos predicadores, usted se va a dar cuenta que mayormente ellos no predican la palabra. Se la pasan haciendo esas cosas nomás, ¿no? Y la gente, como tiene la tendencia a querer ver lo sobrenatural o lo que es fuera de lo normal, termina creyendo esas cosas, ¿no? Mira lo que dice el verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, de aquí que yo estoy, dice, contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Escuchan a otros profetas y esas palabras que ellos escuchan, van a una congregación y las dicen, ¿vio? Roban las palabras, ¿vio? Dice el verso 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí? Este es el tipo de profetas que muchos están hoy pululando por las iglesias, hoy están a través de las redes sociales, muchos dando profecías mentirosas, ¿vio? Entonces usted tiene que tener un filtro en su corazón, pedir al Espíritu Santo que le dé el discernimiento de a quién usted está escuchando, ¿no? Mire, yo recuerdo, le voy a compartir una experiencia que yo tuve. Yo recuerdo que hubo un tiempo que yo escuchaba a un pastor, ¿vio? Este pastor era de Colombia. Y a mí me gustaba escuchar a este pastor porque él siempre hablaba sobre los sueños, ¿vio? La interpretación de los sueños, ¿vio? Pero había algo en mi espíritu que a mí me hacía sentir incómodo. Yo no sé por qué. Digo, bueno, lo voy a escuchar, ¿vio? Porque era atractivo lo que enseñaba cómo uno interpretar sueños y esas cosas, ¿vio? Y entonces, buscando la presencia del Señor, yo le digo, Señor, ¿te parece bien? Vio como ayer hablamos de tomar decisiones, ¿vio? Y consultar con Dios. Yo digo, ¿te parece bien que yo escuche a este varón? Porque aparentemente, así como uno lo veía, uno no le encontraba, ¿vio? Ninguna cosa que manifieste que era un engañador, ¿vio? Entonces yo digo, Señor, si vos no estás de acuerdo que yo escuche a este hombre, pues yo tenía una incertidumbre pero no sabía por qué, ¿no? Yo digo, si vos no estás de acuerdo que yo escuche a este hombre, mostrame de alguna manera para que yo no lo haga más. Porque no tenía paz con lo que yo estaba haciendo yo, aunque aparentemente estaba haciendo algo bueno, que era escuchar a un predicador, pero había algo que no, mi corazón como que el Espíritu Santo me daba una alerta, ¿vio? Entonces recuerdo que, bueno, estando en oración en eso, un día, bueno, cuando me acuesto a dormir, el Señor me da un sueño, diríamos, o una visión nocturna, y yo en el sueño voy a Colombia, ¿vio? Estoy en Colombia, estoy enfrente de la puerta de la casa de este hombre, y yo pregunto por el nombre y el apellido de este hombre, toco el timbre, tenía un hijo y una hija, ya grandes, unos 20 años cada uno, 20, 25 años,
Y le pregunto por el nombre de este varón. Sí, me dice, él es mi papá, está en su lugar, me dijo. Y digo, ¿cuál es su lugar? Allí, me dijo. Si querés pasar, yo también me acuerdo que estaban comiendo pizza en ese lugar, ¿yo? A unos pasos está la señora, me saluda, que era la esposa de él. Y cuando me dice, mi esposo está allí, y cuando yo voy, me acerco en el sueño y abro la cortina, este hombre tenía un montón de cosas de santería y ocultismo, ¿no? Y en el sueño, cuando yo estoy ahí, el Señor me habla en el sueño y me dice, él es un ocultista, es un brujo, que se hace pasar por pastor, me dice. Y está trayendo a mucha gente a las enseñanzas que él tiene. Pero es un engañador, me dijo, no lo oigas más. Entonces ahí aprendí a tener un poco más de cautela y de cuidado a la hora de escuchar. En todo este tiempo, con las cosas que he visto y he oído, por eso les digo que estas cosas yo las enseño porque el Señor me ha hablado y yo he decidido personalmente no escuchar a más nadie, no escucho a ningún predicador, porque sé que puedo contaminarme en la doctrina y desviarme de la verdad, porque hay cosas que parecen tan reales, ¿no? Parecen tan espirituales, parecen tan de Dios, pero que Satanás está obrando ahí. Pero también hay ministerios que son sanos y que pelean por la verdad y defienden la verdad, no están centrados ni en la falsedad, ni tampoco en el materialismo y en engañar a la gente. Pero yo he decidido no escuchar otros predicadores, ¿no? Entonces, esa experiencia a mí me marcó, ¿no? ¿Sí? Porque yo siempre escuchaba a ese hombre, lo habré escuchado 2 o 3 meses, porque siempre hacía énfasis sobre esos temas, los sueños y esas cosas, y yo quería aprender de esas cosas, ¿vio? Y entonces entendí que la inquietud que tenía en mi espíritu era porque el Señor quería que yo deje de oír a esa persona, ¿vio? Entonces por eso le digo que hay muchos profetas y pastores que son mentirosos, que no son hombres de Dios, sino que son, estos se llaman también, nosotros le decimos que son infiltrados, ¿vio? ¿Sí? Dentro del cuerpo de Cristo, y muchos de ellos tienen hasta iglesia y son ocultistas, ¿vio? ¿Sí? O son brujos, en muchas, por general muchos de los que hoy se levantan como profetas y eso, hay muchos que están metidos en el ocultismo, ¿vio? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Recuerda usted los profetas de Baal y los profetas el profeta Elías? Los profetas de Baal eran profetas, pero eran todos brujos, ¿vio? ¿Sí o no? Eran todos brujos. Los profetas de Baal eran todos brujos. Y ahí hay una ecuación ahí, ¿vio? Entre Elías y los profetas de Baal, los profetas de Acera, ¿vio? Dice que había 400 de Acera y 450 de Baal, o uno de los dos era así. En total eran 850 profetas. ¿Y cuántos profetas verdaderos había? Uno. ¿Sí? Y ahí está la ecuación, ¿vio? Muchos de allá y uno que mantenía la verdad, ¿vio? Entonces esa es la ecuación, ¿vio? Tantos profetas hay, ¿cuál será verdadero? ¿Cuál será el que predica la verdad? La única manera de darse cuenta es a través de la palabra del Señor. No se dejen guiar por sus sentimientos, ¿sí? Hay gente que va a la iglesia y no sentía a Dios, ¿no? Hay gente que va a la iglesia y quiere sentir el fuego que se le para la piel, los pelos, ¿vio? Y transpirar, ¿vio? Y no sé, un calor, un fuego, temblar, ¿vio? Y si no tiene ninguna de esas manifestaciones, pareciera que Dios no está en la iglesia, ¿vio? Bueno, ahí hay un error, ¿vio? ¿Sí? Porque busca sensaciones, ¿vio? Sentir. Y el día que no siente nada, ¿qué pasó? Dios se fue, Dios no está, el Espíritu Santo no es real. Usted cuando se va de la iglesia y se va a su casa y no siente la manifestación que siente en la iglesia, ¿Dios dejó de estar? No, Dios sigue igual, ¿sí? Es que a veces hay manifestación en la iglesia y nosotros como cristianos lo hemos experimentado, a veces se genera un ambiente, pero no lo hacemos nosotros, ni lo provocamos nosotros.
ni estar a los gritos, ni a los saltos, ni a los brincos, sino porque el Espíritu Santo se quiere manifestar. Y en esa manifestación Dios habla, Dios obra, y uno también puede ser de bendición para otro. Pero no hay nada que el hombre pueda hacer para provocar a Dios, ¿sí? Dios se mueve por la fe nuestra, pero a veces nosotros, como bien dijimos ayer, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres que son mentirosos lo que hacen es darle orden al Espíritu Santo para que Él haga cuando ellos digan, ¿sí? Yo he visto profetas que estiran las piernas o los brazos, ¿vio? Dice, cuando yo diga 3, ¿vio? Cuando yo diga 3, el Espíritu Santo es tirarle más, ¿vio? Y la gente empieza a gritar, ¿vio? Y sale un alboroto, ¿vio? Y todas esas cosas, ¿vio? Si usted analiza eso en la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que no existe. Hay otros que, yo he visto profetas que ungen con agua, ¿no? Tiran agua, otros con vino. He visto profetas ponerle leche y miel en la mano a la gente, ponerle sal en la billetera porque el pacto del sal, ¿no? Y hacer cosas que no tienen nada que ver, porque en todo este movimiento lo que hay también de la profecía, lamentablemente, que lo están distorsionando. Por eso hoy hay escuelas de profetas, ¿vio? Hoy hay escuelas de profetas. Usted va a algún lugar y le van a enseñar cómo tiene que profetizar, ¿vio? Mire, el maestro nuestro es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña a nosotros. Y el que reparte los dones como Él quiere, ¿vio? Y si Él le da un don, quédese tranquilo. Si usted busca la presencia del Señor, Él le va a enseñar cómo usarlo, cómo manifestarlo. ¿Sí? Uno puede aprender y escuchar por ahí a uno que tiene una manifestación, y si es genuino y es de Dios, y puede contar su experiencia. Pero que se haga una escuela de profetas es un medio bastante fuera de lo que la palabra enseña para este tiempo, ¿vio? Entonces, en todo ese movimiento que hay de profecías y el movimiento profético, ¿sí? Y usted va a ver una característica: muchos de los profetas que salen hoy, muchos son cantantes, otros son mujeres, ¿vio? ¿Sí? Entonces es el espíritu de Jezabel obrando también dentro de la iglesia. Entonces, hermano, debe entender que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece de Dios es de Dios. Entonces tiene que tener el discernimiento para poder darse cuenta si lo que está oyendo usted realmente es del Señor. El quinto sería el profeta envidioso, ¿vio? Estos son profetas que profetizan mentira, pero que destruyen el ministerio, ¿vio? Hay una palabra ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. En el verso 11 dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Este era un profeta que había sido enviado de parte del Señor a hablar con el rey Jeroboam. Y acá no menciona su nombre, ¿vio? Y había otro profeta, que era un profeta viejo ya, que él se entera por su hijo lo que este profeta joven había hecho. Entonces, mire lo que dice acá, el verso 12. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido. Dios le había dado una orden a ese hombre, a ese joven. Le dijo, anda a ver al rey, y cuando vuelvas, le dijo, no pares en la casa de nadie, no comas ni pan, ni bebas su agua. Dijo, y no vuelvas por el camino por donde fuiste, sino ve por otro camino. Entonces, mire lo que hizo este profeta viejo, ¿no? El capítulo 15, 14 dice, y yendo tras el varón de Dios era el profeta joven, dice, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come mi pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho. No comas pan ni bebas agua allí, ni regresas por el camino por donde puedes. Y el otro dijo, mintiéndole, dice, yo también soy profeta, le dijo.
como tú. Y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire, este profeta, le llamo el profeta envidioso, ¿vio? A veces hay gente que ha desarrollado su ministerio y ya han pasado sus años, tiene una estructura y una forma de pensar, una manera de moverse. Entonces cuando ven que Dios está usando a otro, le dan profecías destructivas o le hacen errar el camino. Mire lo que hizo este hombre. Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, dice, vino palabra de Jehová al profeta viejo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Dios y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, dice, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses, pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y si cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le tocó un león en el camino y le mató. ¿Sí? Hay muchos profetas, ¿sí?, que tienen envidia, y cuando ven que hay otros que van surgiendo, yo esto lo he experimentado en el nivel ministerial, ¿no? ¿Sí? Yo he tenido diferentes pastores y muchos de ellos me han sido de tropiezo o me han puesto el pie encima, ¿vio?, para que yo no pueda crecer en el llamamiento y el ministerio que Dios me ha dicho. A veces te dan palabras destructivas. Yo he tenido gente que me ha dicho en la iglesia que yo no servía para nada, ¿vio? ¿Sí? Tener líderes o pastores que te digan eso, ¿vio? O maltratarte aún dentro de la misma congregación para que uno se termine yendo, ¿vio? Pero bueno, son cosas que Dios permite, pero aquel que tiene un llamamiento y un propósito en el Señor debe perseverar y hacer toda su parte para que la palabra del Señor se pueda cumplir en la vida de uno, ¿no? Entonces, acá podemos ver que este profeta mentiroso lo que hace, por envidia, arruinó el ministerio de este muchacho, ¿sí?, porque él comió su pan y su agua, ¿vio? ¿Qué significa que comió el pan y el agua? El pan representa la palabra, ¿vio?, y el agua representa el espíritu. Este hombre tenía otro espíritu que no era del Señor, porque por eso mintió, era un espíritu de engaño, y su pan son las palabras, ¿vio? Entonces, él confiado creyó. Por eso, mire, si hay algo que a los falsos profetas les molesta, a todos, cualquier índole, los que son falsos profetas, es que usted examine su profecía, ¿vio? Pues yo siempre aconsejo a los hermanos esto, ¿vio? Cuando se da una palabra profética dentro de una congregación, o alguien está profetizando, por eso yo le digo que muchas veces a veces se usa el alboroto, ¿vio?, en medio de la profecía, ¿vio? Hay gritos y la gente grita y saltan y cantan y levantan los instrumentos, el sonido de los instrumentos y todo a los gritos, ¿vio? Entonces la persona entra en unos sentidos alborotados y no puede escuchar bien lo que le están diciendo, ¿vio? No puede discernir lo que le están diciendo. Entonces, si algo le molesta a los profetas, que se evalúe la profecía que dan, ¿sí? Y mire lo que dice el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, y esto es lo que yo le aconsejo a los hermanos. Y usted, hermano que me ve, hermana que me ve, que son de otra congregación, en el día que vuelvan a congregar, y si va un profeta o alguien le profetiza, tenga esto en cuenta. Mire lo que dice, capítulo 14, versículo 29. Asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, dice, juzguen. Si algo tiene que hacer el creyente cuando recibe una profecía, es juzgar la palabra que le están dando, ¿eh? Dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿vio? Usted va, en los profetas hay estas características, no, yo hago lo que el Señor me dice, y yo qué sé, y hacen todo un escándalo, ¿vio? Yo he visto de profetas que profetizan y empiezan a hablar en lengua y no terminan mal, ¿vio? Y no predican, ¿vio? No hablan la palabra. Yo digo, ¿será tan importante que este hombre hable en lenguas y no predique la
palabra. Yo he conocido de profetas que se ponen y se empiezan a reír, ¿no? Y se ríen por 30 minutos, 40 minutos, a reírse en el púlpito, ¿no? Eso fue uno de los movimientos que nació en el año 90, ¿sí? De un predicador llamado John Hagee. Y aquí había otro predicador, también de Estados Unidos, que le decían el cantinero de Dios, ¿no? Porque a la iglesia que él iba se ponían en el púlpito y se empezaba a reír, ¿no? Y supuestamente la gente quedaba borracha en el espíritu, ¿no? Y eso fue todo un movimiento que se gestó, y de ahí nace lo que es hoy el avivamiento espiritual de Pentecostero. Entonces, todas esas manifestaciones, aquel que tiene 2 dedos de frente y conoce la palabra, sabe que ese no es el Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque Dios no hace las cosas desordenadamente. Mira lo que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si yo me pongo a hablar en lengua acá, en este momento, acá, porque el Señor me dio para hablar en lengua, si yo no quiero hablar más, no hablo. No es que el Espíritu toma mi lengua y yo no puedo parar, ¿no? No, hermano, eso es... El Espíritu está sujeto a mí. Entonces yo si no quiero hacerlo, no lo hago. ¿Sí? Entonces, es una mentira. No, el Espíritu me llevó, ¿no? Después están los que danzan en el Espíritu, ¿no? También. Entonces, todas esas manifestaciones que son descontroladas, no hay un orden, y generan un desorden, no es el Espíritu Santo que lo está haciendo, ¿eh? De esa manera tú tienes que analizar las cosas. Si genera un desorden dentro de la iglesia es porque no es el Espíritu del Señor, ¿sí? Mire lo que dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, en el verso 32, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias los santos. Y el verso 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los mandamientos que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, dice, decentemente y con orden, ¿no? Siempre cuando hay el Espíritu Santo, yo no digo que a veces una palabra no toque el corazón de alguien que está necesitando y esa persona se ponga a llorar o sean tocadas sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Pero generar un alboroto, que la iglesia se descontrole, ¿vio? Gente corriendo de un lado para otro, haciendo un desastre. No, esas cosas no son del Señor. Esas cosas el Señor no hace. ¿No? Por lo menos no hay un registro bíblico que en la iglesia primitiva sucedieran esas cosas. Porque mire, cuando en el libro de los Hechos viene la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo dice que estaban? Sentados estaban, ¿no? Y el Espíritu Santo se manifestó, ¿vio? Se escuchó como un estruendo y empezaron a hablar en lengua, ¿vio? Estaban sentados. Había un orden, ¿vio? ¿Sí? Eso no quiere decir que usted no se pueda poner de pie o glorificar a Dios, ¿vio? Pero hacer un desbarajuste dentro de la congregación y que quede todo revuelto y genere una confusión. Imagínense que en medio de eso vienen personas que son nuevas o invitados, ¿vio? Recién o son los primeros días que está como creyente en la iglesia. Oye, esto está todo loco, ¿no? Lo que pasa es que no entienden porque hay el fuego del Espíritu Santo, el fuego, el fuego de acá, el fuego de allá, ¿vio? Tanto fuego. Tienen tanto fuego que no puede consumir su naturaleza carnal y pecaminosa porque salen después de toda esa manifestación y siguen cometiendo los mismos pecados de siempre y siguen siendo los mismos zánganos de siempre, carnales, mentirosos, ¿sí? Maltratadores, maltratan a su mujer, a sus hijos, son ladrones, chismosos, murmuradores, criticones, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que todas esas manifestaciones no son reales, ¿sí? Porque mire, si para algo viene la profecía tiene 3 características y que son puntuales. Pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación, para exhortación y para consolación.
El que profetiza, profetiza para eso, ¿sí? Para edificar, para exhortar y para consolar. Nada más. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado a aquellos profetas que nosotros escuchamos por las redes sociales, o aquellos pastores que escuchamos por las redes sociales, y también el día de mañana cuando se abran las puertas por la gracia del Señor para volver a oír la palabra en la congregación, siempre que vaya algún predicador a su iglesia o invitado o algún profeta, discierna, ¿sí? Pruebe el espíritu que tiene, ¿sí? No digo que vaya con ese espíritu de detective, ¿vio? Pero pide al Espíritu Santo. Mira, yo tenía esta costumbre, yo siempre que iba a la iglesia, yo veía que entraba un predicador nuevo, o ya me enteraba que iba a venir alguien, digo, Señor, avísame si el que viene lo mandaste vos. Por favor, te pido. Avísame si el que viene de parte tuya. Recuerdo una vez que estaba en la iglesia y trajeron un predicador que era de República Dominicana, ¿eh? Y yo desde que me senté ya me estaba incómodo, ¿vio? Porque yo lo veía como él se movía en el altar, digo, oh, Dios mío, Dios, por favor, dame paciencia porque yo me banco con cualquier cosa, ¿vio? Soy muy paciente, ¿vio? Pero cuando empiezo a ver cosas que traen un engaño a la iglesia, no me interesa, yo le paro el carro enseguida, ¿vio? Aunque sea quien sea, ¿vio? Le tengo que decir, le digo. Bueno, fui un jueves, ¿vio? Y estaba ahí, ¿vio? Y lo primero que hizo el muchacho lo llamó uno de los diáconos y le dijo, vení, tráeme la caja más grande que tenga. Y yo digo, Señor, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo me dijo, va a pedir plata. Y empezó a generar un alboroto dentro de la iglesia, era una iglesia pequeña, así como la nuestra, y empezó a generar un alboroto y a uno le ungió la cabeza con agua. Después agarró a otro que yo era conocido nuestro, hermano nuestro, y nosotros sabemos la vida más o menos que tenía porque nos hablamos, ¿vio? Y dijo, oh, pastor, este va a ser evangelista, ¿qué lo va a hacer? Y le daba una profecía para cada uno, ¿vio? Bueno, llegó el día sábado, la iglesia tenía dos puertas, ¿vio? Estaba el altar delante allá, que tenía una puerta de costado, al lado del altar, uno podía salir, pasar por un pasillo y entrar por la puerta general, ¿vio? Y él dijo, ábrame la puerta, abrieron la puerta y él empezó a dar vuelta, ¿vio? O sea, iba por la calle, entraba, profetizando, hablando, no sé, declarando cosas, haciendo no sé qué cosa. Y en un momento empieza él a chocar las manos así de la gente, ¿vio? Así le hacía, ¿vio? Y como que le choquen los cinco, ¿vio? Y yo estaba con mi esposa, yo con mis dos hijos, mi esposa de este lado, y yo le dije a mi esposa, ponete de acá. Dije, ponete de este lado porque me va a venir a tocar la mano a mí y el Señor, yo amo a la gente que es del Señor, ¿vio? Pero pavada no, ¿vio? ¿Sí? Entonces vine y cuando me tocó la mano le dije, hermano, dejá de hacer pavada y sentate en tu lugar. Ahí está y fui, agachó la cabeza así y se sentó, ¿vio? Y se quedó. Y se le apagó el espíritu, no sé qué le pasó, ¿vio? Se quedó ahí bloqueado, ¿vio? Al otro día, ¿sí? Cuando ya se iba a retirar de la congregación, porque tuvo 3 días, se quiso llevar toda la ofrenda, ¿vio? Y se puso a discutir con la sierva de la casa ahí del Señor y el pastor, porque dijo, no, su mujer me dijo que me iba a dar toda la ofrenda a mí, y no sé qué, y yo que es todo un problema, ¿vio? Entonces, después nos enteramos, yo fui a predicar a una iglesia en Ezeiza, en Jahuel, y este muchacho, era un hombre ya de 30 y pico de años, había hecho caer en fornicación a una de las chicas del coro y se la llevó con él a su país, ¿vio? Y ahí está, ¿vio? Y yo digo, ¿usted ve la iglesia, sabe cómo estaba la iglesia? Prendida a fuego, alborotada, ¿vio? Todos, gloria a Dios de acá, de allá, era un desastre, ¿vio? Y nadie podía ver que este tipo era un mentiroso, ¿vio? Entonces, como yo me crié con mentirosos y con engañadores, porque yo salí de una iglesia apóstata, ¿vio? Tuve 11 años y aprendí toda la artimaña y los artilugios para poder mentir y sacar plata. Yo ni bien me senté, ya lo olí de lejos Yo dije, no, viene a robar acá, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿vio? Pero yo le digo, no crea todo lo que se predica y no crea todo aquellos que parecen que son del Señor y no lo son. Pruebe, ¿vio? Analice. Y el filtro que usted tiene para analizar es la palabra del Señor. Otro más, y vamos a ver el último,
Si terminamos, dije que vamos a hacer cortito, pero bueno, me entiendo porque yo creo que es necesario que usted aprenda también. Después está el falso profeta calumniador, ¿vio? Mira lo que dice Jeremías 9. Este es un estilo de profetas que hay, de pastor en este tiempo. El 9.4, ¿sí? Jeremías 9.4, dice, guárdese cada uno de sus compañeros y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, dice yo. Mire, este tipo de profetas, solo le llamo los profetas soñadores y visionarios, ¿vio? Que no tienen mucha palabra ni mucha gracia para enseñar, ¿vio? Ellos viven de los sueños y de las revelaciones, nada más. Entonces se le da lugar a la iglesia y dice, yo soñé que venía un meteoro de allá, ¿vio? Y caía en la tierra, ¿vio? Y yo soñé que me llevó el Señor en el espíritu al infierno, después me llevó para el cielo, ¿vio? Y en el infierno lo había Gigi Ávila, lo había... Y empieza a ver predicadores que todavía están vivos, ya lo ven en el infierno, y se está quemando. Ve cantantes que están quemándose en el infierno. Esos tipos y dan nombre y apellido, todo, ¿vio? Entonces, esos tipos de profetas, hay que tener mucho cuidado, ¿vio? Yo creo que el Señor puede llevar a uno al cielo, al infierno, donde quiera. Yo he tenido manifestaciones de esas y he experimentado cosas así, ahora no voy a contar, pero he experimentado eso, pero no creo que el Señor muestre tal cosa para calumniar a otro, ¿vio? Al contrario, yo creo que si el Señor mostraría la vida de alguien y que esa persona se puede perder, es para que yo le restaure y lo lleve al arrepentimiento y esa persona pueda salvarse. No para condenarlo, ni para juzgarlo, ni para prender los fuegos por las redes sociales, ¿vio? Eso, ahí no hay sabiduría, ahí no hay prudencia y eso no es el Espíritu del Señor. Por eso yo le digo que la profecía viene para exhortar, para edificar y para consolar. Entonces, la palabra dice que nosotros tenemos que poder rescatar al otro que se está perdiendo, ¿vio? Como dice en el libro de Judas, ¿vio? Algunos dicen aún de su propia ropa que está contaminada por el pecado, ¿vio? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que, porque hoy hay mucho, ¿vio? Usted va a ver, está lleno, el internet está lleno de sueños y visiones y revelaciones del fin, del anticristo, de la marca de la bestia, del infierno, del cielo. Mire, tiene que analizar todo bajo el filtro de la palabra, ¿vio? Porque si no, le va a hacer mal, le va a hacer daño a ese alimento, porque es un alimento, ¿vio? Y hay muchos que son falsos profetas, tienen esa característica, son calumniadores, ¿vio? ¿Sí? Siempre están calumniando a la gente, ¿vio? Están diciendo, hablando mal de la familia, del hijo, del padre, del nieto, de quien sea, ¿vio? Y con nombre y apellido, ¿vio? Lo prenden fuego, ¿vio? Hoy hay predicadores que se dedican a predicar de la vida de otros predicadores solamente, ¿vio? Pero no enseñan la palabra, ¿vio? ¿Sí? Porque como dijo el apóstol Pablo, algunos predican por contienda, ¿vio? Otros por ganancia y otros predican por amor, ¿vio? Entonces, de una manera o de otra el evangelio es predicado, ¿vio? Pero algunos hacen daño porque viven calumniando. Y la palabra dice que que el siervo del Señor no puede ser contencioso ni calumniador, ¿no? Es un requisito también para aquellos que enseñan la palabra, ¿no? Y el último, yo le llamo el profeta divino, ¿sí? El profeta divino, vamos a ver el libro de Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, hay profetas y pastores que hablan con un espíritu de adivinación. Como hemos visto que los falsos ungidos no predican mucho, pero tienen muchas manifestaciones y señales. El profeta que se apacienta a sí mismo siempre habla de sí mismo. El falso profeta filósofo mezcla la verdad con engaño, ¿no? El profeta mentiroso da profecía de su propio corazón. El profeta envidioso hace por competencia las cosas y el profeta calumniador lo que hace, que siempre está dirigido por sueños y visiones. Mire, Dios puede hablarnos a nosotros por sueños y visiones y darnos advertencia, ¿no? O darnos una dirección.
pero la mayor guía que nosotros tenemos primero es el Espíritu Santo. Por la palabra dice que de una manera o de otra el Señor siempre nos habla, entonces el Espíritu Santo nos debe guiar. Y a veces cuando no entendemos a la guía del Espíritu Santo, por ahí nos da un sueño o una visión. Y estos hermanos, que usted va a ver si ve las redes sociales, está lleno por todos lados, las características es que muchas de las cosas que dicen no son ciertas. Ahí yo había escuchado una vez a una profetisa, ¿vio?, que decía que en las elecciones estas que vinieron presidenciales aquí en Argentina, que iba a ganar Mauricio Macri, que el Señor le daba, que ella había tenido una visión que Dios le daba un cetro, ¿vio?, que iba a ser reelegido. Y no se cumplió, ¿vio? ¿Sí? Y después no sabía cómo desmentir lo que ya había dicho, ¿vio? Son cosas, ¿vio?, que uno va... Entonces uno tiene que aprender a oír, porque si no termina siendo engañado, ¿vio? Entonces tiene que cuidarse de estas cosas. Mira lo que dice el profeta divino, en el capítulo 13, verso 18, vamos a leer de Ezequiel. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, que aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestra mano y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volándoles. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Acá podemos ver, hermanos, que otra característica de otros profetas que trabajan bajo un espíritu de adivinación, en eso hay una característica, ¿no?, que ellos dicen verdades y mentiras, las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Muchas de las cosas que ellos dicen se cumplen, ¿no?, así a rajatabla, ¿no?, pero es un espíritu de adivinación y no es un espíritu, no es el espíritu del Señor, ni es un don del Espíritu Santo operando. Miren el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Miren, lo que esta muchacha decía, que tenía un espíritu de adivinación, ¿era verdad o era mentira? Era la verdad, porque ellos eran hombres de Dios, siervos del Altísimo, que anunciaban el camino de la salvación. Lo que ella estaba diciendo era verdad, pero ella no lo decía por su propia cuenta, sino el espíritu le hacía decir. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen espíritu de adivinación mayormente tienen una característica. A mí me pasó también una experiencia con una hermana de la iglesia que había estado en el ocultismo, y ella decía que se había arrepentido, pero el Señor siempre nos había mostrado que ella todavía practicaba cosas y hacía trabajo de brujería a los hermanos que estaban dentro de la iglesia. Tenía un problema con un hermano y le hacía un trabajito, ¿vio? ¿Sí? Hacía esas cosas, ¿vio? Entonces, una vez yo prediqué sobre el espíritu de adivinación y la divina de Endor con Saúl, y ella se manifestó, ¿vio?, en la reunión, ¿vio?, se puso agresiva conmigo, ¿vio? Y después, a toda costa, siempre tiene una característica aquel que tiene un espíritu de adivinación, que son aduladores, ¿vio? Pasan adulando a la persona, ¿vio? Mayormente siempre se pegan a los que son pastores, profetas o tienen algún cargo, ¿vio? Porque ese espíritu trata de
atraer al que es autoridad para que pueda corromperlo y romper la doctrina dentro de la congregación. Esta mujer siempre estaba, todo el tiempo, antes de empezar el culto, ya estaba ella sentada al pastor hablándole. Un sueño, una revelación, una visión. Yo sí creo que el Señor habla por sueño y por visión, pero nosotros no somos dirigidos por sueño o por visión. A veces Dios nos habla y un sueño es una confirmación o una advertencia, ¿no? Pero nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. ¿Entiendes? Después, los sueños y las visiones son una herramienta que Dios también usa para hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los que profetizan todo el tiempo con respecto a sueños y visiones y revelaciones, porque a veces también es un espíritu de engaño que va operando a través de esas personas, ¿no? Por eso, hermano, es un tiempo peligroso, es un tiempo de que uno tiene que tener el discernimiento y tiene que tener el corazón enfocado en la presencia del Señor y los ojos puestos en la palabra del Señor, que es lo que nos va a dar la luz, el discernimiento y la gracia para poder entender y poder discernir qué es del Señor y qué no es del Señor. Así que, amados hermanos, yo espero que esta breve enseñanza, o no sé si me he extendido mucho, esta palabra le ayude a ustedes para que en este tiempo usted pueda discernir a quien está escuchando en las redes sociales, ya sea en el YouTube, en el Facebook o donde usted escuche, y también cuando usted retorne a su congregación y se pueda volver a hacer reuniones congregacionales, que usted también esta palabra le sirva para que usted pueda discernir de aquellos que van de visita a su congregación y tenga mucho cuidado quién es el que le pone la mano encima, ¿no? ¿Sí? Porque a veces a través de la imposición de manos también hay transferencias espirituales, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que amar a todos, pero eso no nos hace ni imprudentes ni tampoco ingenuos. Tenemos que ser sabios y entendidos y en este tiempo prepararnos, porque la palabra se cumple. Muchos engañadores han salido y muchos falsos profetas están pululando por el mundo. Así que, hermanos, cuidémonos para que no seamos desviados de la verdad ni del propósito del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor mío. Yo te pido, Señor mío, que tú a través de esta palabra, Señor amado, estés bendiciendo la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que ellos puedan tener mayor comprensión, entendimiento, Señor mío, en el movimiento, Señor amado, de tu Espíritu Santo y las cosas que van sucediendo a nivel general en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el discernimiento, Señor mío, en el entendimiento, Señor mío, de las cosas espirituales, Señor. Guárdanos, protégenos del engaño, de la mentira, Señor mío, de la falsedad, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a crecer, a madurar, Señor mío, en el discernimiento del bien y del mal, Señor mío, y para poder probar los espíritus si son tuyos o no, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío. Danos gracia, entendimiento a nuestro ser, Señor mío, inteligencia espiritual, Señor. Señor amado, trae una alerta a nuestro corazón cuando hay alguien que nos está por engañar, Señor mío, y no es de tu voluntad, Señor amado, que nosotros oigamos a alguien, Señor mío, o también, Señor mío, que permitamos que alguien imponga sus manos sobre nosotros, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor mío, así como el apóstol Pablo también oró pidiéndote, Señor mío, por la iglesia de Efesios, Señor mío, que tú le des a los hermanos espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, Señor amado, y sean abiertos los ojos de su entendimiento, Señor mío, para que puedan ver, Señor amado, con los ojos del Espíritu, Señor mío, y no ser engañados, Señor. Yo los bendigo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra, Señor, sea de provecho, de edificación para sus corazones. Amados hermanos, yo los bendigo, cada uno de ustedes, que en este día puedan oír la palabra y puedan también ir viendo con cada verso, Señor amado, las cosas que hemos enseñado. Usted escudriñe, lea, vuelva a oír la palabra una, dos veces si puede. Cuanto más oiga, va a ser mejor porque el entendimiento se va abriendo y hay una ley que es la ley de la repetición. ¿Vio? Entonces, ejercítese usted en este tiempo y pídale al Señor que le dé mayor discernimiento para no caer en estas, como bien decía el libro de Ezequiel, personas que cosen vendas mágicas y nos ciegan
nuestros sentidos espirituales. No nos dejemos mover, como dijo el apóstol Pablo, ni por carta ni por espíritu, sino que el Espíritu Santo sea nuestra guía y la palabra nuestra ancla en nuestro corazón. Sobre todas las cosas, como dijo el Señor también en el libro de Apocalipsis, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso, si un lema tenemos nosotros en esta congregación, que estamos en defensa de la verdad. Así que, amados hermanos, yo los bendigo, que el Señor los proteja, los guarde, los cuide y sigan firmes y adelante. Y con la ayuda del Señor nos veremos en el próximo video. Bendiciones.